nos corresponde la cuarta sesión del seminario, el curso sobre la Venezuela actual, 1983-2013. Esta sesión estaría dedicada a la siguiente cuestión: la derrota del movimiento popular en la independencia de los independientes. Una pregunta clave al respecto: ¿superó el movimiento popular su derrota histórica? ¿Es poder ese movimiento popular en la Venezuela actual? En realidad, si vamos a estudiar, si vamos a reflexionar sobre la independencia, o así llamada, y si en ese marco la independencia nos vamos a preguntar específicamente por la derrota del movimiento popular en esa independencia de los independientes, digo, si esa es la situación, uno está obligado, en términos de retrospectiva histórica, a volver sobre lo que hacíamos el día pasado. Esto es preguntarnos por el día de hoy, preguntarnos por la independencia en el día de hoy. Y nos conseguimos con que hoy la independencia y la patria solo alcanzan para los mismos independientes de antes, de hoy y de los tiempos que prosiguen. Es decir, la independencia de 1810-1830 es la misma independencia de hoy, es la misma independencia de ayer, y nos tememos que todavía será la misma independencia de mucho más tiempo. En ese sentido, solo una ruptura de las condiciones históricas que hasta hoy han prevalecido pueden cambiar el curso, contenido y proyección de la independencia y patria que hasta hoy se exhiben. En términos generales, el discurso actual que oímos cada momento en estos tiempos de escasez y hambre señala que sí, podemos tener escasez y hambre, pero a pesar de eso tenemos patria y tenemos independencia. Es decir, no importa que tengamos hambre y escasez, porque ha llegado la hora en que tenemos independencia y tenemos patria. Esos son aportes supuestamente revolucionarios para la construcción de un supuesto socialismo a partir de la aplicación de la renta petrolera como entidad del más grueso populismo conocido a lo largo de nuestro proceso social y político. Es decir, a partir de esa máxima que es el hambre y que es la escasez, se ha creado o se ha levantado ese monumento de la patria, la independencia, el socialismo y la revolución. Y sobre esas máximas, sobre esos pedestales, se está construyendo una nueva Venezuela
Una Venezuela que dejó postergado su legado de independencia, una independencia que quedó allá en los años 30 del siglo antepasado y que nadie nunca más pudo rescatarla hasta que llegó el socialismo del siglo XXI y volvimos a tener patria y volvimos a tener independencia. Llegó a tal punto esta programación del vacío endeble e insostenible, este vacío e endeble socialismo que se intentó materializar con una consigna de la demagogia con tono de efectismo y emoción. Quienes quieran patria, vengan conmigo. Yo soy la patria, yo soy el pueblo, soy la independencia y el socialismo, gritó una y más veces el golpista presidente. El nuevo héroe, caudillo, libertador, hijo del padre Simón Bolívar, es la verdadera continuación de la independencia. Esta se perdió con la muerte del padre Bolívar y es solo con la aparición del hijo que volvemos a tener independencia y patria. Pero ahora hay que añadir que es independencia y patria para la permanencia de un contenido fundamental, el socialismo. Ahora, independencia, patria socialista, independencia y patria socialista marcharán juntos para siempre. Por esto, tiene que estar claro que en la actualidad, por encima de los poderes tradicionales, por encima del ejecutivo, legislativo, judicial, moral, económico, social, político, militar, mediático, está el poder popular, es decir, el poder socialista. Está el poder que nos trajo, pues, la revolución. A nivel de decreto discursivo y plenitud de demagogia, populismo, aquí todo el poder reside en el pueblo y cada día se le transferirá más y más poder a nuestro pueblo. Esa fue la constante. Más poder para el pueblo. Y cada día se le va a transferir más supuesto poder al pueblo. Esta es la forma como se explica y justifica la gran cantidad de recursos petroleros que se invierte en la creación de la ficción y mentira del socialismo bolivariano. En ningún momento se ha planteado aquí la construcción de una tal revolución a partir de posiciones político-ideológicas y con la acción militante de un auténtico poder, de un auténtico movimiento popular. Y no es verdad. La auténtica participación del movimiento popular por una razón muy sencilla. Aquí no ha habido, a lo largo del periodo de la invasión, un movimiento popular autónomo e independiente. Esto creo que debemos retenerlo para la discusión. Y no es verdad la auténtica participación del movimiento popular
por una razón muy sencilla. Aquí no ha habido, a lo largo del periodo de la invasión, un movimiento popular autónomo e independiente. El movimiento popular, o así llamado, entre nosotros surge como una entidad derivada, controlada, sometida. Está supeditada a los lineamientos de los otros, los dueños, los señores. Y es esto lo que nos obliga a plantearnos la cuestión del movimiento popular en el orden histórico. Nos lleva a confrontar una dura verdad. A lo largo de 520 años de historia impuesta, las mayorías no han logrado conformar con su fuerza, empeño y conciencia un movimiento que sea decisión propia y acción autónoma. Esto significa que en el orden histórico aquí no ha habido movimiento popular que actúe bajo su empeño y conducción. Los movimientos de las mayorías de esta sociedad han estado pautados y determinados por arriba de ellas por las minorías dirigentes. Y la raíz de esta situación se localiza y determina en la propia obra invasora. La labor de sometimiento deja una clara huella en esta historia. A lo largo del período se pondera de todas las maneras la resistencia de los pobladores originarios, la resistencia de los negros, de los pardos y de los pobres en general. Y esa condición se ha celebrado y mantenido, pero ha servido esa rebeldía de originarios, negros o pardos, para impulsar una ruptura con el orden impuesto. Ha habido aquí alguna ruptura con la condición y situación que le impusieron a las mayorías. Durante 3 siglos, el poder metropolitano lo conduce todo en dirección al mantenimiento de la obediencia y el respeto a la autoridad aceptada y legitimada. El imperio ejerce la dominación material y espiritual en todas sus posesiones. Y en medio del sometimiento se cuidó de distinguir entre los llamados a servir de colaboradores para el mantenimiento del orden vigente y quienes debían cumplir con el mismo cometido, pero en términos de obligación o mandato de la autoridad superior. Algo que o se cumplía u ocasionaba una pena, un castigo. El Estado metropolitano se mantuvo aliado en el período llamado colonial, tiempo inicial de la invasión, a los blancos criollos descendientes de los propios invasores y a quienes habían venido de la madre patria. En una u otra medida, esta era la gente, su gente de confianza. Y cuando se presenta el cuadro determinado por las contradicciones de los diferentes grupos y posiciones, la autoridad tiene claro que de mantenerse la llamada lucha por la independencia era necesario privilegiar la acción de los aliados y todo se orquesta de manera tal que se sigan las pautas establecidas por ese poder colonial.
Esta posición lleva implícito el poner a un lado los movimientos con sabor a pueblo, a pobreza, a popular. Los alzamientos de originarios o negros se soslayan y subestiman, y en esa acción participan los propios mantuanos. La independencia entendida como la aspiración de administrar y regir esta posesión en forma directa, pero en concordancia y acuerdo con el poder central, es una obra mantuana. Lo demás, la posición de originarios, negros, pardos, tenía el registro de lo radical, la idea de la no transacción con la instancia metropolitana. Esta es la diferencia que hay entre la posición verdaderamente separatista de un movimiento como el de Gual y España y la posición asumida por quienes proclaman la independencia con el beneplácito y para defender y resguardar los intereses de Fernando VII. Y la propia defensa en forma organizada y bélica que se hará desde fines de 1811 responde en lo fundamental a la necesidad de controlar los grupos populares y no discutirle a la clase de los criollos la propiedad de sus intenciones. Necesario ante todo garantizar la derrota de los de abajo, la derrota del movimiento popular. Y esta lucha contra los de abajo no está solo en la planificación del Estado metropolitano, es la misma que seguirán los mantuanos enfrentando al movimiento de Gual y España, o luego lanzando un decreto de guerra a muerte en 1813 para obligar a la definición del bando que se adscribe, en el fondo es el mensaje para originarios, negros y pardos. Pero no queda allí la historia de la frustración de este movimiento popular. Si allí en 1813, en plena guerra federal, en plena guerra muerte, quise decir, en plena guerra muerte está produciéndose el deslinde, la búsqueda del deslinde para que los populares, negros, originarios, pardos, cuadren con la causa independentista. Digo, si allí está establecida ese llamado a definirse, a deslindar con respecto al poder colonial y el poder metropolitano, si hay esa especie de petición de estás conmigo o con el enemigo, digo, eso no se queda en 1813, sino que en un momento clave, crucial, como el 1859, nos vamos a conseguir exactamente con la misma situación. Y es que en estos diferentes momentos se van a ir hilvanando posiciones para desdibujar permanentemente el movimiento popular, entendiendo que para el imperio desde un comienzo estuvo claro que se trataba de ejercer un gobierno minoritario, de minorías, de mantuanos, representantes del propio imperio, para controlar la, entre comillas, provincia, para controlar la colonia, que es
que es la historia que está diseñada en toda la legislación de India y que está establecida en cuanto a los diferentes pasos que debía mantener, que debía forjar la invasión. Pues bien, desde un comienzo digo de este control ciudadano en un mundo donde la ciudadanía corresponde nada más que al pequeño grupo de los blancos. En esa sociedad, ya el año 10 asoma un control que muchas veces hemos apreciado y pocas veces hemos analizado. Tomemos como ejemplo, es el acto del 19 de abril de 1810. En ese momento simplemente vamos a ver en esa declaración de independencia, mejor dicho, en esa proclamación, hay diferencia entre la proclamación y la declaración. La proclamación del 19 de abril y la declaración el 5 de julio del 11. En esa proclamación vamos a ver el capítulo tantas veces narrado de un Zarias que va a la puerta del cabildo, de la puerta de la iglesia, y le dice al capitán general en Paran, regrese al cabildo, necesitamos imponerle de una decisión. Y cuando regresa al cabildo en Paran, se le informa que ha sido destituido porque el pueblo no quiere su mando. Ya los señores tenían allí la peonada y en Paran solicita apela al pueblo, un pueblo que ya cualquier CNE está controlado, y él apela. Señoras y señores, ¿quieren ustedes que yo siga en el mando? Y narra un historiador en su Mariño, narra Parra Pérez, un positivista, que en esto no tiene por qué mentir. Ya el pueblo comenzaba a decir que sí querían su mando, cuando detrás de Paran surgen los mimos y las señas del padre, ¿cómo se llama? Madariaga, diciendo que no, y el pueblo corrige y cambia su sí por no. Es el primer plebiscito que gana el CNE en la historia de Venezuela. Es decir, salió lo que tenía que salir. Estaba decidido que en Paran debía terminar diciendo, pues yo tampoco quiero mando y me voy. Bueno, episódico. Lo que sabemos es que la trampa electoral nació con Madariaga o con las señas de Madariaga, y que es mentira de que sean las máquinas de Smartmatic las que han inventado las señas y el fraude electoral. Bien, ahí estaba el movimiento popular controlado de una vez. Por eso estamos manteniendo que ese movimiento popular sirve de punto de apoyo, sirve de fuerza pero no como fuerza autónoma, independiente, propia. En ese sentido, la independencia que se está gestando
es una independencia con los moldes mantuanos. En ningún momento, oiga, en ningún momento se está planteando lo que llamaríamos acabar con una realidad para producir otra. Lo diríamos en otros términos. No se está planteando el establecimiento de un nuevo poder, o con más precisión, de un poder originario que dimane de ese movimiento popular, de esas mayorías. No, se está proponiendo un mando poder mantuano, exclusivamente mantuano, que tome las demás fuerzas para su beneficio, para su beneficio. De allí, mis queridos amigos, no podía salir otra cosa que una independencia de los independientes, de los dueños, de los señores, aplastando el movimiento popular que en 1813, desde Trujillo, a propósito del llamado a españoles y canarios, se les dice en mensaje indirecto, también llamado mensaje García: señores negros, señores originarios o indios, señores pardos, vuestra causa es la causa de la independencia de los independientes. Ven a cuadrarte en esta causa y no una causa que tú vas a inventar. Y esto es lo que hace posible que a la hora de las cuentas tengamos nosotros que presenciar que hay una independencia de unos, no una independencia de todos. Tengamos en cuenta finalmente que este es un proyecto, un programa que se ha gestado no desde 1810 u 11, no. El proyecto metropolitano de independencia tiene una larga data, en el sentido de que ya los movimientos llamados preindependentistas, por lo general, son negados o soslayados, al punto de que cuando tú registras la historiografía positivista, romántico-positivista, te consigues con escasos movimientos, muy escasos movimientos. El de 1532 y de allí a los de 1700 y de allí a los negros de Coro, lo de Pirela, la incursión de Miranda, o Guardia España. Señores, la protesta, digámoslo así, la sublevación, el descontento negro y originario y pardo fue constante y creciente. Pero la propia historiografía venezolana se cuida de poner a un lado esos levantamientos por una razón muy concreta y específica. Había que darle espacio en esa historiografía hecha por el pensamiento historiográfico independentista, darle espacio a las tesis que hacen ver que la independencia es el producto fundamentalmente
de la propia decisión del aparato estatal. Esto es, que los mismos invasores habían llegado a la convicción 3 siglos después de que era necesario crear posesiones independientes o simplemente con condiciones o con una visión de independencia, entendiendo que las podían manejar con los propios agentes internos, blancos criollos o blancos peninsulares. Es decir, que aquí no había movimientos populares buscando independencia,